Y en Tarazona eres tú queridísimo. Pues sí, gracias a Dios sí. Bueno, me corresponde, ¿eh? Porque yo también adoro mi tierra, adoro Tarazona. No hay un solo día que no me acuerde de Tarazona. Era una turiasonense. Cuidado, ¿eh? Era una turiasonense grande. Amaba a Tarazona, la quería. Los montijanos, fíjate tú lo conocidos que son en Tarazona, ¿no? Pero la quería, y decía, qué pena que estoy grabando y no voy a poder ir, y quería ir a ver a mi familia, ¿qué van a pensar? Y yo decía, no piensas nada, Marisa, estás haciendo una labor que es que estamos pendientes de la televisión, tu programa, y era pues de verdad, pero era una aragonesa. Bueno, nos reíamos, hablábamos mucho, yo soy de origen castellana, aunque mi personaje era andaluz, pero hablábamos mucho de eso y yo decía, sí, nosotras somos de las que nos damos la mano y llegamos a un acuerdo y eso no se rompe y tal. Eso lo llevaba siempre en la boca, Tarazona, la familia de allí, han hecho nueva no sé qué, la iglesia, tenemos que ir a ver la iglesia. ¿Qué tiene Tarazona que da tantos personajes al...? Porque Tarazona ¿Hay un aire especial por allí? Sí, Tarazona es puro arte. Tarazona es una ciudad donde mires hay arte. Lógicamente tenía que haber dado más actores, pero desgraciadamente con mi hija somos ya, de momento, los últimos. Todos los días, hoy es San Valero, hoy es San no sé qué, hoy el cipotecato, hoy se come tal cosa, hoy había que hacer esto, hoy nos íbamos a Cunchillos. ¿Y en qué sentías tú que era aragonesa? ¿En algo de su carácter que tuviera ahí? Los prontos, el lenguaje. O sea, yo me sé un montón de palabras típicas de Aragón porque las decía ella. En cuanto estaba en la más profunda intimidad, el acento salía, no se le había quitado nunca. Y luego, en lo cabezona. En lo tozuda. Tozuda. Eso era a veces también parte de las discusiones. Ya se lo decía, digo, tenías que ser aragonesa. Está la cosa clara. Pom, 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 pom. Lo que tú dices. Eso va a misa. La fundación de Raquel Meller, bueno, su asociación, le hizo un homenaje precioso. En Tarazona. Precioso. ¿Cómo lo vivió ella? Pues muy feliz. Mi relación de amistad con Marisa, por decirlo así, es bastante reciente en cuanto al tiempo. Hace años, pero es bastante reciente, porque sí que habíamos oído hablar siempre, pues las familias eran conocidas, mis abuelos con sus padres, con sus abuelos, pero sí que es cierto que llega un momento en el que sí que la habíamos visto algunas porque ya venía a Tarazona y habíamos hablado con ella, pero sí que es cierto que llega un momento, pues creo que fue en el 2008, en el que nosotros a través de la asociación Raquel Meller entregábamos unos relicarios de honor pues a personas del mundo del arte vinculadas a Tarazona, a Raquel Meller, y ya dijimos, bueno, pues le toca el turno a Marisa Porcel. El día que decidimos entregarle el relicario de honor, pues ella estaba muy emocionada, hicimos una comida, lógicamente lo pasamos muy bien. Muchísimas gracias, es una preciosidad y va a ser para mí un honor tenerlo. Muchas gracias, Olín, muchas gracias a toda la asociación de Raquel Meller, muchísimas gracias. En la comida que tuvimos cuando hicimos el homenaje en vida, por supuesto, si no ya no hubiera estado, claro. Me acuerdo que en la mesa coincidimos y entonces está Paloma, está Marisa, mi madre y yo. Y hablando así porque, como hemos dicho, le gustaban todas las cosas buenas, pues no sé qué hizo mi madre con una sortija que se la quitó para enseñársela y de repente se cayó al suelo. Imagínate una mesa que había grande con diferentes personas que a algunas les conoces más y a otras menos, porque era un acto bastante conmemorativo, y de repente Marisa se puso en pie y dijo, quietos todos, que no se mueva nadie. O sea, fue un momento Marisa total. O sea, que no pise nadie la sortija hasta que no aparezca.
Bueno, pues que los tuvo a todos quietos hasta que apareció la sortija en el suelo. Estuve con Marisa en Tarazona y fue cuando le entregaron el relicario de plata y sí, ahí canté La Violetera. Es una canción, y vamos, un cuplé que sabes que va dedicada a los caballeros, pero entonces yo te la voy a dedicar a ti. Y entonces voy a cambiar algo de la letra. Y la letra, maestro, iremos al estribillo, si le parece a usted. Al estribillo. Señorita, que no vale más que un real, llévelo usted, señorita. Fue muy bonito porque me cogió de las manos y me dijo, qué grande eres, cuánto te quiero. Y aquella palabra, cuánto te quiero, me entró. Muchísimas gracias. No fue muy amable. Muchas gracias, un placer tremendo. Muchas gracias. Todo lo que viniera de ahí, o cualquier persona que viniera de Tarazona ya la tenía ganada. Y mi madre siempre decía lo mismo, yo no quiero un Goya, yo no quiero un Oscar, yo quiero una calle en Tarazona. ¡Ay, qué bonito! Esto, el día que inauguramos la calle, en el discursito que dije, que jamás, nunca en la vida pensó que eso pudiera ser realidad. Entonces, si eso lo llega a vivir mi madre en vida, se muere ese día. Entonces, este homenaje que le hizo la Fundación de Raquel Meller lo vivió como algo súper... Es que es lo que más le gustaba, estar en Tarazona, contarme, mira, ¿qué tal? De hecho, cuando me dijo, cuando yo me vaya, por favor, a Tarazona con los abuelos, yo quiero estar en Tarazona. Pero antes de dejarme, me haces este recorrido por estas calles. Y ahí, el día antes de la inauguración de la calle, porque me costaba mucho separarme de ella. Yo tardé casi 5 años en llevarla. Y digo, no sueño con ella porque está enfadada. Está enfadada porque no está en Tarazona. Pero ya cuando me dijeron que lo de la calle era un hecho, dije, ya no tengo más escapatoria, la tengo que llevar. Fuiste. Y entonces me fui con mi urnita por todas las calles, por la calle Visconti, por la calle Marrodán, por no sé qué, pasarla por la iglesia, por la Madalena, por la catedral, por no sé qué, me llevas aquí. Ay, qué bonito, por favor, me parece Sí, porque precioso. además coincidió con todos los preparativos de Semana Santa, estaba con toda tan borrada y era yo llorando con la perra, con la urna, la llevé a la calle, mamá, esta es la calle que te van a inaugurar mañana, y el sábado por la mañana la dejamos con sus abuelos y bajamos a inaugurar la calle. Al final dan un poco de rabia pensar que la profesión no la ha reivindicado tanto como merecía, ¿no? Pero es una mujer que hubiera trabajado con Almodóvar y Almodóvar se hubiera muerto de gusto. Ese es el problema que tenemos en Aragón, que muchas veces nos quedamos cortos y eso no debía ser. Hay que adelantarnos a los acontecimientos porque no sabemos nunca lo que puede pasar. Tarazona la llevo siempre conmigo. No hay un día de mi vida que no me acuerde de ella. Os quiero mucho a todos y quiero mucho a mi tierra. Y gracias.